¿Qué tal amigos? En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Giurgiu, al sur de Rumanía, pegados al río Danubio. Y estamos aquí para documentar la zona arqueológica de la fortaleza de Giurgiu, Cetatea Giurgiu. La ciudad de Giurgiu es una localidad fronteriza. Del otro lado del río Danubio se encuentra el país de Bulgaria. Aquí junto al parque, donde está la fortaleza o las ruinas, hay paneles informativos donde puedes conocer de la historia del lugar, con ilustraciones y todo. Y estamos aquí ante los vestigios de lo que fue la fortaleza. Cetatea Giurgiu o Fortaleza de Giurgiu es una zona arqueológica localizada en lo que fue una isla en un brazo del río Danubio, junto a la ciudad de Giurgiu. Aunque hoy solo podemos ver algunos vestigios, su historia es muy interesante y emblemática, ya que durante los siglos XIV y XV, la dinastía Draculesti, empezando con Mircea el Viejo y después con Vlad Drácula II y III, conocido como el Empalador, lucharon aquí en contra de la conquista otomana de Valaquia, actual Rumanía. Pero fue en el siglo XIII cuando el Segundo Imperio Búlgaro construyó en la isla una torre de roca al estilo bizantino, que con el tiempo se convertiría en un punto estratégico entre el paso del canal. El gobernante de Valaquia, Mircea el Viejo, abuelo de Vlad el Empalador, en 1386 mandó a construir un castillo junto a la antigua torre de la isla, que utilizó en contra de las primeras invasiones otomanas. Pero el castillo sería tomado por los otomanos en algún momento entre el 1415 y 1420, quienes lo administrarían por más de 400 años en adelante, en salvo a unas cuantas ocasiones que sería brevemente retomado por los valacos. Como en 1445, cuando el ejército de Vlad Drácula II, príncipe de Valaquia, tomaría el castillo, que en algún momento fue de su padre, pero 3 años más tarde le sería arrebatado en una atroz batalla. Para 1462, Vlad Drácula III el Empalador, al igual que su padre, atacaría la fortaleza en varias ocasiones. En feroces ataques logró eliminar a la mayoría de las guarniciones otomanas, pero la fortaleza sería recuperada de nuevo por los turcos. En el siglo XVI, Giurgiu se convirtió oficialmente en un distrito otomano. Pasaron varios años para que otro príncipe valaco, en 1595, Mihai Viteazul, invadiera Giurgiu. Aunque logró tomar la fortaleza, nuevos tratados la devolvieron a los otomanos. Durante el siglo XVII, la fortaleza de Giurgiu siguió desempeñando un papel importante entre la disputa y control territorial de Valaquia, hasta que en 1659 la rebelión antiotomana tomó Giurgiu y su fortaleza, pero tan solo unos meses más tarde fue recobrada por los turcos. Después, en el siglo XVIII, la ciudadela y la fortaleza sufriría el ataque de un nuevo enemigo, los rusos, que la invadieron en 1770. La ciudad fue destruida, pero no lograron tomar la fortaleza bien defendida por los turcos. Al año siguiente, los rusos volvieron a embestir el castillo y lo conquistaron, pero los turcos a tan solo unos meses lo recuperaron, para después ser devuelto a los rusos, quienes en 1773 lo reconstruyeron y ampliaron con nuevos bastiones de artillería. Pero en 1774, bajo un tratado de paz que no duraría mucho, los rusos abandonarían Giurgiu, mientras que la fortaleza caería en declive y tuvo que ser reconstruida con el tiempo. A principios del siglo XIX, la guerra ruso-otomana continuó y la fortaleza cayó nuevamente bajo el dominio ruso. Pero en 1812, con un nuevo tratado, se devolvió a los turcos, quienes para proteger a la ciudad construyeron una nueva muralla con 9 bastiones de artillería, ya que la guerra continuaría. Hasta que en 1829, Giurgiu y sus territorios fueron devueltos a Valaquia bajo el Tratado de Edirne, que exigía destruir a la fortaleza.
Con esto, las ruinas serían tomadas por los locales como banco de material para la construcción. Con la modernización del siglo XX, el canal de agua que separaba la isla de la orilla fue rellenado, quedando en 1955 la zona donde estuvo la fortaleza como protegida. Comenzó a ser estudiada desde 1974, llevándose a cabo trabajos arqueológicos, desenterrándose parcialmente los restos de lo que quedó de la fortaleza, localizándose así algunos bienes arqueológicos que se encuentran hoy expuestos en el Museo del Condado de Giurgiu. Aquí estamos en el parque, enfrente del museo. Pues como estoy realmente de pasada por Giurgiu nada más, estaré un poco tiempo. Me alcanza para ir a conocer la Torre del Reloj, construida en 1770. Un emblema de esta ciudad. Está a 1 kilómetro de las ruinas de la fortaleza. Vamos para allá. Pues ya estamos junto a la torre y en la sección inferior hay algunos restaurantes y barecitos. Salud. Originalmente construida en 1771 como torre de vigilancia por el Imperio Otomano, refleja no solo la arquitectura de la época, sino también la historia turbulenta de la región. Después de que los otomanos perdieran el control del territorio, la torre sufrió varias modificaciones, incluyendo la adición de un reloj en el siglo XIX, convirtiéndola en el símbolo que conocemos hoy. La torre de 22 metros de altura y construida en una ligera inclinación fue un punto de observación crucial durante las guerras ruso-austroturcas y siguió siendo el edificio más alto de la ciudad hasta la era comunista. Restaurada en el 2007, ahora funciona como reloj público y sigue siendo un símbolo significativo para la ciudad de Giurgiu y el condado, destacando su rica historia y la herencia otomana en la región. Un pequeño pero significativo pedazo de la historia rumana por descubrir.